Grupo número 1. En este contenido multimedia hablaremos sobre la pirólisis rápida y gasificación a vapor en pellets, elaborados a partir de residuos de aceite de oliva de molino. Actualmente, la combustión de biomasa es el proceso de conversión termoquímica tecnológicamente avanzado a gran escala. A pesar de esto, muchos problemas relacionados con los contenidos minerales siguen siendo vergonzosos. De hecho, la corrosión, la formación de escorias y la aglomeración de cenizas de fondo influyen negativamente en la eficiencia de la combustión y en la vida útil de las calderas. Por lo tanto, los otros procesos de conversión deben de desarrollarse para recuperar biomasa con altos contenidos minerales, como la agricultura y los residuos de procesamiento de alimentos. Durante la última década, la pirólisis y la gasificación surgieron como caminos adecuados para producir biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos alternativos. Las investigaciones sobre gasificación de biomasa muestran que la composición de los gases de síntesis, dependiendo de los agentes de gasificación, incluyen hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, nitrógeno y agua, y pequeñas cantidades de alquitrán. La concentración de gas depende no solo de la tecnología utilizada y de las variables termodinámicas, sino también de la naturaleza de la biomasa y del agente gasificante. La pirogasificación es una prometedora conversión termoquímica, proceso para la producción de gas de síntesis y particularmente para la producción de hidrógeno cuando el vapor se utiliza como agente de gasificación. Esta técnica podría describirse como una combinación entre pirólisis seguido de gasificación, y de diversas investigaciones han demostrado claramente que las condiciones de funcionamiento, como la composición del agente de temperatura y gasificación y la concentración, influyen fuertemente en la composición de los gases de síntesis. Además, las propiedades físico-químicas de la biomasa parecen afectar fuertemente la reactividad de gasificación. En la región mediterránea, las almazaras producen enormes cantidades de aguas residuales de almazara y residuos sólidos de almazara. Los residuos sólidos de almazara son una mezcla de orujo de oliva y semillas de oliva. En Túnez, 1525, productores de aceite de oliva utilizaban el sistema de extracción de las 3 fases para la producción de aceite de oliva. Actualmente, su producción media anual de aceite de oliva es de 210.000 toneladas, generando 1.3 millones de metros cúbicos de aguas residuales de almazara y alrededor de 550.000 toneladas de residuos de almazara. La recuperación de esos desechos representa un gran desafío. Se llevaron a cabo varias investigaciones para determinar la estrategia adecuada para la recuperación de esos desechos. Yergurim et al. Ha propuesto la impregnación de aguas residuales de almazara en biomasas secas, incluido el aserrín de pino y la OMSW. Los autores encontraron que los contenidos minerales presentes en los desechos sólidos de almazara aceleran la degradación térmica de biomasas secas. Kraim et al. Y Lahili et al. Prosiguieron estas investigaciones mediante la producción de pellets y la combustión en una caldera doméstica. Los autores han encontrado una mayor eficiencia de caldera y combustión de acuerdo con los requisitos de las normas europeas. No obstante, un aumento en las emisiones de partículas y el contenido de cenizas residuales puede limitar su aplicación en calderas domésticas e industriales. Por lo tanto, parece necesario examinar su recuperación a través de pirólisis rápidas y técnicas de gasificación. Objetivos: elaborar pellets a partir de los residuos de la elaboración de aceite de oliva por medio de pirólisis rápida y gasificación. Objetivos específicos: evaluar cómo varía la temperatura de pirólisis y gasificación al elaborar pellets con residuos de aceite de oliva en comparación con otros pellets fabricados con pirólisis y gasificación. Analizar la eficiencia del uso de aguas residuales de almazara y residuos sólidos de almazara en la elaboración de pellets por medio de pirólisis rápida y gasificación. Evaluar las concentraciones de los compuestos CHONS que contienen los pellets elaborados con residuos de aceite de oliva. Los materiales fueron recolectados y proporcionados por una centrífuga de 3 fases y un aserradero ubicados en Túnez. Estos son aguas residuales de almazara, residuos sólidos de almazara y aserrín. Primero, las mezclas de muestras no impregnadas se secaron al sol.
Luego se mezclaron íntimamente con las manos para minimizar su heterogeneidad. Durante las pruebas de impregnación, se agregaron lentamente 20 kilogramos de residuos sólidos de almazara aguacerrín a 100 kilogramos de aguas residuales de almazara mientras se agitaba continuamente la mezcla en un recipiente específico. A continuación, las muestras impregnadas se secaron de forma natural al sol hasta alcanzar un contenido de humedad inferior al 15%. Se prepararon 3 agropellets con el fin de obtener residuos sólidos de almazara preparados a partir de aguas residuales sobre residuos sólidos y aserrín de pino elaborado a partir de aguas residuales sobre aserrín de pino. Las características de los pellets se determinaron utilizando diferentes técnicas analíticas basadas en las normas europeas disponibles. Los contenidos de humedad y ceniza se lograron siguiendo las normas EN 14774-2 y 14775 respectivamente. La determinación de nitrógeno se realizó según EN 1510-4 mediante un analizador elemental Jones. El análisis de elementos inorgánicos principales de los gránulos producidos se realizó de acuerdo con EN 1529-0 utilizando una espectroscopia de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente. El análisis de elementos menores se realizó según NF-EN ISO 16968. El alto poder calorífico se determinó usando un calorímetro de bomba de oxígeno adiabático. El bajo poder calorífico se calcula a partir del alto poder calorífico, teniendo en cuenta las pérdidas de calor térmico debido a la vaporización del agua. Se considera que los valores correspondientes a los valores caloríficos bajos, la densidad aparente y la densidad energética representan las características energéticas de las diferentes biomasas estudiadas. La gasificación con vapor de los agropellets se evalúa mediante un reactor macrotermogravimétrico. El reactor incluye 3 partes: un sistema de calefacción que incluye un evaporador de agua líquida, un precalentador de gas y un reactor de aluminio cilíndrico que son calentados eléctricamente, un sistema de control de flujo de gas que utiliza medidores de flujo másico controladores, y un sistema de pesaje que comprende una escala y un soporte con una canasta de platino. Luego, el reactor de aluminio se calienta eléctricamente. Antes de inyectar los diferentes gases en las zonas de reacción, se precalientan a la temperatura de reacción. El sistema de pesaje se basa en una balanza electrónica con una precisión de más o menos 0.1 miligramos y un soporte metálico colocado sobre la escala sobre la que se colocan 3 tubos huecos de cerámica. Mediante una manivela se permite introducir la muestra dentro de la zona caliente del reactor. La fase de pirólisis rápida se realiza en atmósfera inerte. Al final de la etapa, se introduce vapor manteniendo el caudal total. Cada prueba se repitió 3 veces y los valores medios se consideran para la interpretación de los resultados. 3 diferentes temperaturas y 3 diferentes fracciones molares de vapor en la fase gaseosa fueron adoptadas para estas pruebas. También es importante identificar las diferentes normas evolucionadas durante la pirogasificación de los gránulos preparados. Es bien sabido que el tamaño de las partículas y la velocidad de calentamiento son 2 parámetros cruciales que gobiernan el proceso de pirogasificación. Se pueden determinar las características de pirólisis y gasificación con la información de la masa en función del tiempo, donde tau de P corresponde a la pirólisis, y Tcm es el tiempo donde la masa se vuelve constante, y Tintro es el tiempo necesario para introducir la muestra dentro de la zona caliente del reactor. En este caso, se utilizaron 15 segundos. También, tau de G corresponde a la gasificación, y el tiempo necesario para alcanzar el 97% de la conversión de la masa. La tasa de pirólisis se calcula como la línea pendiente a la curva de la pérdida de masa en la fase de pirólisis. Y la tasa de gasificación correspondiente será la derivada del cambio de la masa respecto del tiempo para un tiempo en específico. Todo de líder en la industria de pelletizadoras.
Preste atención a cómo funcionan las peletizadoras CPM y cómo llevarán su fabricación de pellets al próximo nivel. Primero, los ingredientes entran al alimentador, que regula el flujo de material usando un alimentador de tornillo sin fin de velocidad variable. El alimentador sin fin de rosca variable extrae el material uniformemente a través de la apertura de entrada. Un deflector de vapor evita que el vapor entre en la tolva de alimentación. El alimentador de velocidad variable se ajusta manualmente o automáticamente para enviar un flujo de ingredientes uniforme, controlado y constante al acondicionador. Aquí los ingredientes se mezclan bien con vapor y otros líquidos. El vapor ablanda la materia prima y la humedad lubrica. El diseño del acondicionador CPM asegura una mezcla uniforme para lograr los mejores resultados. Según las necesidades de su operación, puede elegir modelos de preparadores con velocidades de mezcla de 80 revoluciones por minuto para maximizar el tiempo de retención, o hasta 300 revoluciones por minuto para optimizar la mezcla de líquidos. Las paletas se ajustan para controlar el nivel en el acondicionador y optimizar la mezcla o el tiempo de retención. Luego los ingredientes preparados caen por gravedad en la cámara del dado, donde los rodillos presionan los ingredientes acondicionados o alimento en harina a través de orificios en el dado anular. Unas cuchillas fijas en la cámara de pelletizado cortan los pellets acabados y densos a la longitud correcta. Los pellets salen por gravedad, listos para enfriarse o recolectarse. ¿Está listo para una producción intachable y continua? Permítanos contarle más sobre nuestras pelletizadoras durables, resistentes y que ayudarán a mejorar el rendimiento de su operación. Adentrémonos un poco al lugar del proceso. Resultados, análisis y discusión. Los minerales se analizaron utilizando la técnica ICP-AES, la cual analiza fenómenos espectroscópicos. Los demás análisis fueron hechos mediante un analizador CHONS, el cual mide las concentraciones de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre en la muestra. En la figura 1 pueden observarse los agropellets utilizados como producto final. A. Los residuos sólidos de almazar agotada, EOMSW. B. El acerrín de pino impregnado, IPS. Y C. Los residuos sólidos agotados impregnados del molino de oliva, IEOMSW. La tabla 1 muestra las características principales de las agropellets producidas. Características de las agropellets. Se puede observar una gran variabilidad entre las propiedades de las agropellets al momento de compararlas.
¿Cómo? El contenido energético varía desde 16.3 megajulios por kilogramo a 18.3 megajulio por kilogramo, siendo mayor el valor para residuos sólidos agotados impregnados en comparación a los residuos sólidos agotados. También la cantidad de cenizas recolectadas varían desde 3% a 7%, siendo un valor mayor para los residuos sólidos agotados impregnados en comparación a los residuos sólidos agotados. El contenido de nitrógeno varía de 0.8 a 1.8%, siendo un valor mayor para los residuos sólidos agotados impregnados en comparación a los residuos sólidos agotados. El análisis de elementos inorgánicos muestra que el potasio y el cloro son los elementos predominantes dentro de las agropellets. Estos elementos, más la presencia de sodio y calcio, son producto del uso de agua salobre, es decir, agua con más sales disueltas que el agua dulce. El agua salobre fue utilizada durante el proceso de extracción del aceite de oliva. También hay fósforo, hierro, magnesio y silicio presentes. Reactividad de la gasificación de las agropellets. La figura 2 muestra los resultados obtenidos del proceso de pirólisis y gasificación. La masa normalizada puede dividirse en dos etapas principales luego del proceso de secado. Cabe aclarar que para cada proceso de gasificación se usó un aproximado de 2 gramos de agropellet. El proceso de la izquierda corresponde a la primera etapa. En esta etapa, los componentes de mayor biomasa, tales como la hemicelulosa, la celulosa y la lignina, se degradan rápidamente. La descomposición térmica produce varias emisiones gaseosas como óxido de carbono, dióxido de carbono y varios compuestos hidrocarbonados, siendo el metano el predominante. También se forma carbón y TARS, que son productos orgánicos condensables ya sea oxigenados o desoxigenados. El proceso de la derecha corresponde a la segunda etapa, la gasificación del carbón a través del vapor. Ambos reaccionan para producir hidrógeno molecular, óxido de carbono y dióxido de carbono. Este proceso es el cual limita la velocidad de reacción. Efecto de las propiedades de las agropellets sobre la reactividad del proceso de pirólisis y gasificación. El proceso de pirólisis y gasificación de las agropellets se llevó a cabo a 850 grados Celsius bajo una fracción de 20% de agua y 80% de nitrógeno molecular. La tabla 2 muestra las principales características del proceso de pirólisis y gasificación para las tres agropellets. La figura 3 y la figura 4 muestran los niveles de conversión en función del tiempo durante este proceso. Durante el proceso de pirólisis rápida, los resultados indican que el mayor tiempo obtenido fue de 154 segundos para los residuos sólidos agotados impregnados, mientras que para los residuos sólidos agotados y el acerrín de pino impregnado, el tiempo oscila entre 104 y 114 segundos. Este comportamiento se atribuye a la presencia de compuestos orgánicos en los residuos sólidos agotados impregnados, como los polifenoles. El rendimiento del carbón es proporcional para los tres productos, pues oscila entre 17 y 18%. Durante el proceso de gasificación, los residuos sólidos agotados presentaron los índices más bajos de reactividad. El tiempo promedio de gasificación, de acuerdo a la tabla 2, es de 830 segundos. Los productos impregnados IEO-MSW e IPS presentaron tiempos de 755 y 660 segundos respectivamente. Este comportamiento se atribuye a la influencia y efecto catalítico, es decir, el aumento en la velocidad de reacción de los minerales involucrados. Por ejemplo, el potasio es un elemento altamente catalítico y es uno de los productos principales. Efecto de la temperatura y la concentración de vapor en los residuos sólidos agotados impregnados del molino de oliva, IEO-MSW. Para estudiar el efecto de la temperatura se evaluó a tres diferentes intervalos, los cuales difieren por 100 grados, es decir, 750 grados Celsius, 850 grados Celsius y 950 grados Celsius, los tres con una fracción molar de vapor de 10%, 20% y 30%. La tabla 3 muestra el tiempo y la velocidad de gasificación para las diferentes temperaturas y fracciones de vapor. Se observa que, para los residuos sólidos agotados impregnados, los tiempos fueron de 168 segundos para 750 grados Celsius, 154 segundos para 850 grados Celsius y 88 segundos para 950 grados Celsius. El porcentaje de rendimiento del carbón no varía mucho, pues oscila entre 16.5 y 17.6%.
El decrecimiento del tiempo característico de la pirólisis es directamente proporcional al decrecimiento del tiempo de la gasificación del carbón, el cual fue de 1800 segundos a 750 Celsius, 755 segundos a 850 Celsius y 598 segundos a 950 Celsius. El proceso de la gasificación del carbón es el paso que limita la velocidad de reacción entre la pirólisis y la gasificación. También el aumento en la tasa de calentamiento de la gasificación del gas presenta condiciones muy similares a la gasificación del lecho fluidizado. De hecho, las partículas de biomasa involucradas, las cuales se someten a un proceso de shock termal, realizan el mismo proceso que aquellas partículas utilizadas para gasificar un lecho fluidizado. También se pueden notar unos rastros de agua y dióxido de carbono en el porcentaje de rendimiento de la reacción. Se puede respaldar este dato citando un estudio realizado por Nilsson, el cual estudia un proceso de lecho fluidizado que se enfoca en la gasificación de carbono hecho a base de árbol de olivo. Para un rango de temperatura entre 700 y 900 Celsius se encuentran rastros de agua, óxido de carbono, dióxido de carbono e hidrógeno molecular en el rendimiento final de reacción. De acuerdo a un estudio cinético, esto sucedió debido al carácter inhibidor del hidrógeno molecular y el óxido de carbono, los cuales producían una velocidad 4 veces más grande para la conversión del agua que del dióxido de carbono, logrando un factor de conversión de 0.0035. Este valor de conversión es 2 veces más grande que el valor encontrado en este experimento, indicando desigualdad debido a la composición química de la biomasa utilizada como materia prima. La figura 5 y la figura 6 muestran los efectos de la fracción de vapor y la temperatura sobre el rendimiento de la gasificación. La figura 5 muestra cómo aumenta linealmente el rendimiento de gasificación de 0.00093 a 0.00167 al aumentar la concentración de la fracción de vapor de 10% a 30%. De la misma forma, en la figura 6, al aumentar la temperatura de 750 Celsius a 950 Celsius, se observa un crecimiento lineal del rendimiento de gasificación de 0.00115 a 0.00172. Se puede comparar con un resultado de la investigación de Nilsson, el cual concluyó que el porcentaje de rendimiento de la reacción es directamente proporcional al incremento de temperatura. Las diferentes tendencias analizadas dan una idea general sobre la gasificación potencial de las agropellets hechas a base de residuos orgánicos, originados a partir de los desechos de almazara, es decir, de un molino de oliva. El proceso analizado transforma estos desechos en un gas de síntesis y elimina muchos problemas relacionados con su disposición aleatoria en los espacios ambientales. Conclusiones. Cada una de estas pruebas se repite 3 veces. Y los valores medios se consideran para la interpretación de los resultados. Se llevó a cabo el proceso a 3 temperaturas diferentes, uno a 750 grados Celsius, otro a 850 grados Celsius y por último a 950 grados Celsius. Y 3 fracciones de vapor en fase gaseosa, 10%, 20% y 30%, obteniendo que los pellets probados en los procesos son más grandes en términos de longitud y diámetro, mientras que otros tipos de pellets son bastante similares. Por lo tanto, para el mismo intervalo de temperaturas, los tamaños de nuestros pellets superan el límite del régimen de difusión planteados por otros procesos. 2. El comportamiento de los pellets. Compuestos de almazara agotada residuos sólidos, EOMSW por sus siglas en inglés, impregnados IEPS acerrín de pino aguas residuales de almazara, EIOMSW por sus siglas en inglés. Durante las etapas realizadas de pirólisis rápida y gasificación de carbón fueron generalmente comparables a pesar de algunas pequeñas diferencias en la conversión de las tasas o rendimientos de carbón. El potencial de pirogasificación de los granos formulados de IOMSW por sus siglas en inglés, aguas residuales, fue investigado más a fondo como una ruta para la valoración de estos desechos y reducción de sus impactos contaminantes. Número 3. Como última conclusión, se obtuvo un porcentaje mayor de carbón en las aguas residuales, como también un porcentaje mayor en el hidrógeno. En las aguas residuales el oxígeno tuvo un porcentaje mayor en la almaraza sólida, mientras que en el azufre y el nitrógeno las aguas residuales presentan un mayor porcentaje. Y por último les mostramos nuestra bibliografía, que sería esta, y nuestro equipo de trabajo compuesto por Karen Barahona, Víctor Rivera,
María Varías y Luisa Montenegro. Muchas gracias por su atención.